Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a la sesión 3 del curso de cálculo de varias variables. En esta sesión vamos a ver los problemas de optimización de funciones de varias variables. Como introducción tenemos el siguiente problema. De las cajas rectangulares que están en el primer octante, en el espacio tridimensional, con 3 de sus caras en los planos coordenados y un vértice en el plano 1/3 de x más y más z igual a 1, nos interesaría saber, por ejemplo, cuáles son las dimensiones de la caja más grande. ¿De acuerdo? O sea, tenemos por acá un plano inclinado y tenemos una caja. Podemos hacer diferentes modelos de cajas. Queremos saber cuál de ellas tiene su mayor volumen. ¿Cómo calcular el volumen máximo de la caja? Bien, para saber cómo estamos comenzando, vamos a recoger los saberes previos respondiendo algunas preguntas del cuestionario al cual podemos acceder mediante el enlace que está por acá. Eso lo haremos en el horario de clase. El logro de la sesión nos dice lo siguiente. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas vinculados a gestión e ingeniería a partir de la optimización de funciones en varias variables usando el criterio de la segunda derivada y también el método de los multiplicadores de Lagrange de forma coherente. Los contenidos que vamos a ver durante la sesión de clases son los siguientes: extremos relativos, condición necesaria para un extremo relativo, criterio de las segundas derivadas y el método de multiplicadores de Lagrange. La definición de extremos relativos. Sea f una función real de varias variables definida en una región R que contiene al punto x sub 0 y y sub 0. F alcanza un mínimo local o también llamado mínimo relativo en el punto x sub 0 y y sub 0 si el valor de la función en ese punto va a ser menor o igual que el valor de la función en cualquier otro punto que esté cercano a x sub 0 y y sub 0. Que esté dentro de un disco que contiene x sub 0 y y sub 0. Entonces el número f de x sub 0 y y sub 0 va a ser un valor mínimo local de f. Ya, eso es la definición de valor mínimo local o relativo. Ya, por acá tenemos que f tiene o alcanza un máximo local o también llamado máximo relativo en el punto x sub 0 y y sub 0 si el valor de la función en el punto x sub 0 y y sub 0 en este caso va a ser mayor o igual que cualquier otro punto si nosotros le evaluamos, ¿no?, que esté cercano al x sub 0 y sub 0, ¿no?, de forma análoga a este caso de acá, ¿no? Aquí tenemos un disco que contiene x sub 0 y sub 0 y cualquier punto x, y que esté cerca de x sub 0 y sub 0 lo evaluamos y su valor va a ser mayor que f de x sub 0 y sub 0. En este caso sucede lo contrario. Sucede que x sub 0 y sub 0 va a ser máximo local si el valor de la función en cualquier otro punto cercano a x sub 0 y sub 0, es decir, dentro de un disco que contiene x sub 0 y sub 0, el valor de la función en x, y va a ser menor o igual que f de x sub 0 y sub 0. ¿De acuerdo? Esa es la definición. Ya, por aquí gráficamente podemos ver la diferencia entre máximos y mínimos absolutos de los máximos y mínimos locales. Los máximos y mínimos absolutos también se les llama máximos o mínimos generales, ¿no?
Y los máximos y mínimos locales también se les llama máximos o mínimos relativos. Entonces, ¿qué se diferencia lo absoluto de lo local? Podemos tener varios máximos locales, ¿no? Máximo local dentro de una cierta vecindad, dentro de un cierto entorno. Este puntito va a ser máximo para cualquier valor de x, y que esté en una vecindad cerca de x sub 0 y y sub 0, ¿no? Por acá sucederá lo mismo, pero por aquí hay un valor de la función que es mayor a ambos, ¿ya? Y va a ser mayor a todos los demás. Entonces diríamos que el mayor de todos los máximos locales va a ser llamado máximo absoluto. Y de manera análoga, el menor de todos los mínimos locales va a ser llamado mínimo absoluto. En los puntos críticos tenemos por acá un máximo y un mínimo local gráficamente. Por acá tenemos un entorno del punto x sub 0 y y sub 0. Y ahí vamos a tener que este punto va a ser máximo local, ¿no? Ya, entonces este va a ser un punto crítico. Este acá va a ser otro punto crítico. Pero vamos a ver las condiciones para que cumpla que sea máximo local y para que sea mínimo local. Ya, gráficamente está ahí, pero analíticamente vamos a ver cómo lo determinamos. La condición necesaria de extremo nos dice lo siguiente. En este teorema, si la función f que va de Rn a R, definida en un conjunto abierto de, representa un extremo relativo en P sub 0 que pertenece a D, y el gradiente de la función existe, entonces el gradiente va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces esto nos dice la condición necesaria de extremo. ¿Qué quiere decir? Que todo extremo va a cumplir esta condición, ¿no? Esa es la condición necesaria de extremo, pero no suficiente. Muy bien. Definición de puntos críticos. Sea f definida en una región abierta R que contiene a x sub 0 y y sub 0, el punto x sub 0 y y sub 0 es un punto crítico de f si satisface una de las condiciones siguientes. Primer caso, que el valor de la función derivada con respecto a x sea igual a 0 y la función derivada con respecto a y también sea 0, ¿no? Es decir, las dos derivadas parciales sean iguales a 0. Y el otro caso es que cualquiera de esas dos derivadas parciales no exista, ¿no? Puede que el valor de la función en ese punto no exista ahí la derivada, ¿no? Ya, en cualquiera de esos casos diríamos que estamos viendo un punto crítico. Ya sea que ambas derivadas sean 0 o que alguna de ellas no exista. Criterio de las segundas derivadas. Este es el criterio que nos permite determinar las condiciones para decir que un punto es máximo o mínimo o punto cilia, o también en algún caso no nos sirve este criterio, ¿no? Hay una condición por acá en donde no nos sirve este criterio. Tendríamos que hacer otro procedimiento. Ya, sea f una función con segundas derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene un punto a, b, para el cual la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y son iguales a 0. Es decir, a, b es un punto crítico de f. Para buscar los extremos relativos de f, considérese la cantidad siguiente. Lo hemos denotado como una letra d a esta expresión, ¿no? El producto de las dos derivadas de segundo orden menos la derivada mixta al cuadrado.
Ya, entonces, analizamos, ¿no? De acuerdo a cada puntito que nos salga como punto crítico, analizamos ahí los valores de estas expresiones. Y verificamos si D es mayor que 0 y la derivada con respecto a X de segundo orden es positiva también, entonces F tiene un mínimo relativo en A, B. Ojo con esto. Ya, la segunda derivada con respecto a X mayor que 0, entonces F tiene un mínimo relativo en A, B. Ya, y de manera análoga, por acá tenemos la segunda derivada con respecto a X menor que 0, entonces F tiene un máximo relativo. Ya, no confundir. Pero para que tenga máximo y mínimo, siempre tiene que cumplirse que D sea mayor que 0. O sea, primero verificamos esto. Si D es mayor que 0, pasamos a evaluar la siguiente expresión. Si es positiva, mínimo. Si es negativo, máximo. Y si D sale negativo, entonces diríamos que el punto A, B, el valor de la función en A, B, va a ser un punto cilia. Ya, entonces tenemos ahí el tercer caso cuando D es menor que 0. Y faltaría un tercer caso, ¿no? Para completar todas las condiciones para D. Por acá D positivo, D negativo. Y falta cuando D es igual. Si D es igual a 0, el criterio no lleva a ninguna conclusión. Según este criterio no nos puede indicar si es mínimo, máximo o punto cilia. Muy bien. Entonces ese es el criterio que vamos a aplicar. Y por acá tenemos un ejemplo. Nos piden identificar los extremos relativos de la función f de x, y igual a x menos y al cuadrado por x menos y al cubo. Entonces hacemos el primer paso, determinamos los puntos críticos, es decir, calculamos las derivadas parciales e igualamos a 0, ¿no? Para calcular los puntos críticos. Ya, primero derivamos con respecto a x y luego con respecto a y. Para obtener estas derivadas, podemos aplicar derivada del producto, o en todo caso, hacer un producto o aplicar la propiedad distributiva, convertirlo en un solo polinomio y luego derivar. Luego que tenemos esas dos derivadas, lo igualamos a 0 y resolviendo ese sistema de dos ecuaciones, sistema no lineal porque tiene exponentes, vamos a obtener los tres puntos críticos de f. Ya, entonces es cuestión de resolver el sistema de ecuaciones que tenemos aquí y nos salen estos tres puntos críticos. A ver, verifiquemos estos dos primeros. Si x vale 0 y y vale 0, todo esto cumple, ¿no? Si acá x es 0 y es 0, también cumple. Ya, el 1, 1, también por acá sería 2, menos 1, también cumple acá. 3 menos 2 sería, perdón, acá es menos 3, menos 2, menos 5, más 5, 0. Ya, entonces cumplen aquí. Las fracciones también van a cumplir. Ya, pero hay que resolver. ¿Cómo se resuelve un sistema? Hay varias formas de hacerlo, ¿no? Podemos despejar la variable x de la primera ecuación y reemplazar en la segunda ecuación, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí va a depender todo de la variable y. Luego factorizamos una y porque por acá hay varias y's, ¿no? Factorizamos la letra y. Esa y va a quedar igual a 0. Y cuando y vale 0, x vale 0 también, ¿no? Y los y's que factoricemos va a estar multiplicado por otra expresión. Esa expresión la igualamos a 0. Y de ahí nos va a salir los otros dos puntos críticos. Ya, entonces,
Entonces, esa es la manera como podemos resolver un sistema de ecuaciones no lineales, ¿no? Ya, hay varias formas. Pero lo importante aquí es que estos puntos cumplan ambas ecuaciones, ¿ya? Ambas ecuaciones. O sea, después de resolver el sistema tenemos que verificar que cumplan ambas ecuaciones. Paso 2 y 3. Estudiar para cada uno de estos puntos si son extremos locales o puntos cilia. Tenemos que calcular el valor de las derivadas parciales de segundo orden en cada punto crítico. Ya, entonces por aquí hemos hecho una tabla. Hemos colocado por acá los puntos críticos y por acá las derivadas que queremos saber su valor, ¿no? Para cada punto crítico. Si fxx de x, y es igual a 2, la segunda derivada con respecto a x vale 2, segunda derivada con respecto a y es toda esta expresión, y f con respecto a x y y, derivada mixta, sale esto. Entonces reemplazamos, ¿no? Si el x, y vale 0, 0, 0, 0, aquí quedaría 2, ¿no? La derivada con respecto a y dos veces, en el 0, 0, se anula todo, quedó 0. Y en la derivada mixta también se anula, quedó 0. La letra D, recuerdan, es la expresión determinada por el producto de estas dos derivadas menos la derivada mixta al cuadrado, ¿no? Entonces quedaría 2 por 0, 0, menos 0 al cuadrado queda 0. Si la letra D es igual a 0, entonces no podemos indicar si es máximo, mínimo ni cilia, ¿no? El criterio no nos determina cuando sale 0, el criterio no nos sirve, ¿no? Para ver si son máximos o mínimos. Ahora, en el punto crítico 1,1, esto como es constante sigue siendo 2. Acá, si el x y el y ambos son unos, va a quedar menos 6, menos 2, más 20. Menos 8 más 20 quedaría 12, ¿no? Ahí ubicamos el 12. La derivada mixta, cuando el x y el y valen 1, bueno, acá tenemos solamente y, nos queda menos 3 por 1 al cuadrado, menos 2 por 1, queda menos 5. Luego, la letra D sale el producto de estos dos, 24 menos el menos 5 al cuadrado. Ya sería 24 menos 25 y quedó menos 1. Viendo el criterio de la segunda derivada, ¿no? En la diapositiva anterior, decimos que si la letra D es negativo, entonces vamos a obtener un punto cilia en el 1,1, ¿no? En ese punto crítico. Ya determinamos que en este punto crítico hay un punto cilia. Ya hacemos los mismos cálculos, ¿no? Para estas derivadas, pero ahora en el punto 10 sobre 27 y 2 séptimos. 2 tercios, perdón. Aquí sigue siendo constante, salió 2. Por acá hemos reemplazado, ¿no? Hemos reemplazado estas fracciones. Nos sale negativo, menos 100 sobre 27. Ya, por ahí lo verifican. Estas dos fracciones reemplazamos aquí. Bueno, acá reemplazamos solamente el 2 tercios, acá. Ahora hay que verificar. Quedaría 4 novenos por menos 3, menos 4 tercios, menos 4 tercios. Menos 4 tercios, menos 4 tercios, menos 8 tercios, ¿no? Y luego haciendo el producto, ¿no? 2 por menos 100 sobre 27, luego menos esto, se vuelve positivo este término. Y al final, resolviendo por ahí, obtenemos que la letra D es positiva. Después que hemos verificado que la letra D sale positivo, tenemos que verificar también la segunda derivada con respecto a X.
también salió positivo. Ojo con esto. Si la segunda derivada con respecto a x es positiva, vamos a tener un punto mínimo. ¿Ya? No vayamos a indicar, vayamos a ver que la segunda derivada con respecto a x es positiva, decimos máximo, ¿no? Pareciera lógico, pero viendo la concavidad y todo eso, ¿no? Que vimos en las funciones de una sola variable, si la segunda derivada con respecto a x es positiva, significa que la función es cóncava hacia arriba, ¿no? Y ahí habría un mínimo, ¿no? Cóncava hacia arriba, mínimo. Ya, entonces, por ese caso, entonces decimos que es mínimo, ¿no? El criterio así lo dice. Si la d es positiva y la segunda derivada con respecto a x es positiva también, tenemos un mínimo local. Ya, mínimo local. A ver, por acá otro ejemplo. De igual manera, vamos a hallar las derivadas parciales con respecto a x con respecto a y. Igualamos a 0. Salen dos valores para x y dos valores para y. Y aquí hacemos la combinación, ¿no? El 1 con el 1, el 1 con el menos 1, menos 1 con el 1 y el menos 1 con el menos 1. Todos estos puntos van a cumplir estas dos ecuaciones simultáneamente. Ya, entonces es necesario siempre, después que resolvamos el sistema de ecuaciones, verificar que estos puntos cumplan ambas ecuaciones simultáneamente, ¿no? En ese caso son puntos críticos. A ver, después tenemos los 4 puntos críticos, lo hemos ubicado por acá. Los 4 puntos críticos, la derivada con respecto a x dos veces, la letra D, y por acá identificamos si es punto cilia mínimo máximo, ¿no? Y ahí la representación gráfica también se puede hacer mediante GeoGebra y se obtiene la gráfica, ¿no? Listo, entonces se hace el mismo procedimiento, ¿no? Por acá tenemos segunda derivada con respecto a x, segunda derivada con respecto a y la derivada mixta. Ya es la derivada mixta. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿no? Si tengo el 1, 1, reemplazo acá, va a quedar 6 por menos 6, menos 36, ¿no? El producto. Acá está el producto. Para la letra D, ¿no? Para la derivada con respecto a x solamente quedaría esta expresión que sería 6. Acá también el 1 multiplicó por 6 queda 6. Acá es menos 1 por 6 queda menos 6. Y el menos 1 por 6 también queda menos 6. La derivada con respecto a y quedaría por acá menos 6. Aquí se vuelve positivo, ¿no? Ya se vuelve positivo. Por acá quedaría nuevamente menos 6 y acá nuevamente positivo 6. Las segundas derivadas con respecto a y en esta expresión. Ya, pero aquí hemos calculado directo la letra D, ¿no? La letra D sale este producto menos 0 al cuadrado. Entonces, por ejemplo, acá menos 1 y menos 1, ambos son negativos. Como está un producto acá, voy a tener 3 negativos. Y el producto de 3 negativos sale negativo, ¿no? Menos 36. Luego analizamos. Esto negativo directamente, punto cilia. Negativo también punto cilia. Cuando es positivo, ahí sí observamos aquí. Positivo la letra D, la segunda derivada con respecto a x también positiva, mínimo, ¿ya? Y si acá es negativa, máximo. Listo, ahí tenemos clasificados los 4 puntos críticos.
Muy bien. El problema de aplicación que teníamos al inicio es el siguiente. Calcula el volumen de la caja. Bueno, ahí tenemos el enunciado. Y queríamos saber el volumen máximo, ¿no?, de esa caja. A ver, vamos a ver cómo está desarrollado. Debemos maximizar el volumen X por Y por Z. Como Z sale 1 menos 1/3 X menos Y. El volumen de la caja va a ser X por Y y en lugar de Z colocamos esto. ¿De dónde salió esto? Del plano inclinado, ¿no? Del plano inclinado teníamos la ecuación en X y Z, ¿no? Entonces de ahí despejábamos Z y nos queda esto. Luego, esto ya queda una función de dos variables, el volumen. A esta expresión lo vamos a derivar con respecto a X y con respecto a Y para igualar a 0 y obtener los puntos críticos. Ya hemos igualado a 0, ambas derivadas igual a 0. Por acá factorizamos una letra Y, de acá una letra X, que es un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? De acá sale Y igual a 0, pero recuerden que Y igual a 0 no nos va a servir en este caso porque las dimensiones tienen que ser positivas, ¿no? Nos interesa solamente X positivo y Y positivo. Entonces descartamos Y igual a 0 y también X igual a 0. Nos queda solamente el sistema que nos determina X igual a 1, Y igual a 1/3. Ya tenemos dos dimensiones, X igual a 1, Y igual a 1/3. Un solo punto crítico, el cual esperamos sea la solución. ¿Cómo verificamos qué solución? La letra D, reemplazamos, tenemos que calcular las segundas derivadas con respecto a X por acá, ¿no? Ya, con respecto a X va a quedar menos 2/3 de Y. Por aquí tenemos nuevamente con respecto a Y dos veces. Va a quedar por acá menos 2X el producto. Y luego vamos a restar aquí, ¿no? Por acá hay un pequeño error por aquí. Vamos a colocarlo. Acá debe ser negativo, ¿ya? Todo esto de aquí menos la derivada mixta al cuadrado. ¿De dónde sale esa derivada mixta? Sale de acá, ¿no? A ver, de acá ve. Por ejemplo, esto lo derivo con respecto a Y. Me queda 1 menos 2/3 X menos 2Y. 1 menos 2/3 X menos 2Y. Todo eso al cuadrado, ¿no? Reemplazamos en esta expresión el punto de acá. Nos sale 4/9 mayor que 0. La segunda derivada con respecto a X era solamente esta expresión de acá. Reemplazamos ahí la letra Y, que es 1/3. 1/3. Queda 1/3 por menos 2/3, menos 2/9. Sale negativo. Cuando la segunda derivada con respecto a X es negativa, entonces vamos a tener un máximo local, ¿no? Esto nos dice que el volumen es máximo cuando las dimensiones de la caja son X igual a 1, Y igual a 1/3 y Z que va a ser igual a 1/3. Por otro lado, el volumen máximo es 1/9 unidades cúbicas, ¿no? Multiplicamos las tres dimensiones, ya tenemos el volumen máximo. Por acá tenemos una aplicación en GeoGebra también, en donde podemos calcular los máximos y mínimos, ¿no? Por acá está el enlace donde van a poder acceder a esta construcción. Por acá hemos ingresado, por ejemplo, el plano. Hemos ingresado la función volumen, X y Z. Y por acá lo ingresé ya en términos de X y de Y, que es una función de dos variables. Derivamos esa función con respecto a X, ¿no? He derivado con respecto a X, me queda esta expresión. He derivado la función volumen,
la función volumen con respecto a y, queda la otra expresión. Por acá he colocado como ecuación, todo esto igual a 0. Y también la ecuación 3, b de x, y igual a 0, ¿no? Como ecuación. Luego intersecto ambos. Hallo la intersección de estas dos ecuaciones. Esta ecuación de aquí me va a graficar una curva por acá. La ecuación 3 también otra curva, intersección, y me da los puntos que viene a ser la solución al sistema de ecuaciones, que va a ser los puntos críticos, ¿ya? Y con eso ya evaluamos, ¿no? Por aquí podemos seguir calculando la segunda derivada con respecto a x, segunda derivada con respecto a y. Calcular también el término d, también está calculado ahí. ¿Ya? Y por ahí podemos verificar, ¿no? Si es máximo o mínimo o punto silio. Los extremos con restricciones. Aplicamos el método de multiplicadores de Lagrange. Ya, entonces por aquí podemos observar una superficie que nos representa la gráfica de la función z igual a f de x, y. En la superficie tenemos varias curvas de nivel y también tenemos una curva restricción. Entonces, quisiéramos saber en qué puntos del dominio de la función se obtiene un valor máximo mediante esta curvita, ¿no? ¿Ya? ¿Para qué punto de esta curva aquí se obtiene el valor máximo en la superficie? Eso es lo que quisiéramos saber. Muy bien, supongamos que queremos hallar los máximos y mínimos relativos de z igual a f de x, y sujeto a la restricción g de x, y igual a 0. Esto significa que la función f de x, y solo podrá ser evaluada en los puntos x, y que estén en la curva g de x, y igual a 0. Es decir, f de x, y está restringida o sujeta a la curva g de x, y igual a 0. En resumen, queremos hallar el punto de esta curva que se encuentra en la parte más alta, ¿no? Ya, eso va a ser el máximo con restricciones, ¿no? El máximo de esta función considerando solamente los puntos de esta curvita. Muy bien, el teorema de Lagrange nos dice lo siguiente. Suponga que la función z igual a f de x, y tiene un extremo en el punto a, b sobre la gráfica de la ecuación restricción. Si f y g tienen si tienen primeras derivadas parciales continuas en un conjunto abierto que contiene la gráfica de la ecuación de restricción y el gradiente es diferente de 0, entonces existe un número real lambda tal que el gradiente de f va a ser igual a lambda por gradiente de g. Ya, eso nos dice el teorema de Lagrange. Nos dice que los gradientes son paralelos, ¿no? Uno es múltiplo escalar del otro gradiente. El número real lambda para el cual se cumple esta ecuación recibe el nombre de multiplicador de Lagrange. Método de multiplicadores de Lagrange para funciones de dos variables con una restricción. Entonces tenemos las funciones f y g, funciones que satisfacen las hipótesis del teorema de Lagrange, y sea f una función que tiene un mínimo o un máximo sujeto a la restricción g de x, y igual a c. Para hallar el mínimo o el máximo de f, seguir los pasos descritos a continuación. Primero, resolvemos simultáneamente las ecuaciones que salen de igualar el gradiente de f con lambda por gradiente de g. Y también la restricción. Entonces, esas dos ecuaciones se convierten en este sistema de tres ecuaciones, ¿no?
Después que resolvemos este sistema, evaluamos en F, o evaluamos F en cada punto solución obtenido en el primer paso. El valor mayor da el máximo de F sujeto a la restricción y el valor menor da el mínimo de F sujeto a esa restricción. Ejemplo, nos dice obtenga los valores mayores y menores que toma la función f de x, y igual a x por y sobre la elipse x cuadrado sobre 8 más y cuadrado sobre 2 igual a 1. Solución. Queremos optimizar esta función, el producto, sujeto a esta curva, que es una elipse. Resolvemos el sistema, ¿no? Por acá está el gradiente de f, ¿no? Derivada de f con respecto a x, derivada de f con respecto a y, lambda por el gradiente de g. Entonces, quedan tres ecuaciones. De la primera, nos queda reemplazando aquí, ¿no? La derivada con respecto a x del producto va a quedar y. Lambda por x medios, o x cuartas, perdón, x cuarto, ¿no? O sea, derivamos la función g con respecto a x, queda 2x sobre 8, que es x sobre 4. La derivada con respecto a y queda x igual a lambda por derivada con respecto a y de esta expresión, va a quedar solamente y. Luego tenemos también la restricción, ¿no? La restricción aquí. Tenemos el sistema de ecuaciones. Como x es diferente de 0, y diferente de 0, puesto que 0, 0 no satisface la ecuación 3, entonces 1 y 2 nos da lo siguiente, ¿no? 4y sobre x va a ser igual a lambda, despejando lambda de la primera ecuación, 4y sobre x igual a lambda, y de la segunda, lambda es igual a x sobre y. Comparando ahí los extremos, nos queda que 4y cuadrado es igual a x al cuadrado, ¿no? Ya, entonces de las dos primeras nos queda esto, lo vamos a reemplazar en la tercera para que cumpla el sistema de ecuaciones. Reemplazando ahí, nos queda y cuadrado igual a 1, de donde y es igual a más menos 1. Cuando y es más menos 1, reemplazamos aquí en la ecuación 4 y nos queda que la x va a ser más menos 2, ¿no? Muy bien, entonces queda x igual a más menos 2, si y vale 1, de igual manera queda x igual a más menos 2. En total van a haber 4 puntos críticos. De esos puntos de ahí lo vamos a evaluar en la función producto. Menos 2 por menos 1 queda 2, 2 por menos 1 queda menos 2, menos 2 por 1 queda menos 2 y 2 por 1 queda 2. Entonces diríamos que el valor máximo de la función restringida a la elipse va a ser 2, que se repite en 2 puntos, sale el valor 2 y el valor mínimo va a ser menos 2. 2 es el valor máximo de f sujeto a la restricción dada y menos 2 es el valor mínimo. Ya, entonces como hemos podido ver aquí, hay que saber resolver primero un sistema de ecuaciones no lineales siguiendo un determinado orden y luego reemplazamos en la función los puntos críticos que nos dan. Multiplicadores de Lagrange para funciones de 3 variables. Entonces va a ser similar. Tenemos el gradiente de f por acá, tiene 3 componentes. Gradiente de g, 3 componentes.
Gradiente de f es igual a lambda por gradiente de g. Y la restricción. Vamos a tener 4 ecuaciones y 4 variables. Multiplicadores de Lagrange con 2 restricciones. En problemas de optimización que involucran 2 funciones de restricción g y h, se puede introducir un segundo multiplicador de Lagrange, letra minúscula mu del alfabeto griego, y resolver las ecuaciones. Entonces, agregamos este término. Gradiente de f va a ser lambda por gradiente de g más mu por gradiente de h. Y tenemos también las 2 restricciones. Ya, entonces donde los vectores gradientes no son paralelos. A ver, tenemos la problematización. Un tanque cilíndrico recto se le superpone una tapa cónica en la forma que se ilustra en la figura adjunta. El radio del tanque es de 3 metros y su área superficial total corresponde a 81 pi metros cuadrados. Encuentre las alturas x y y de manera que el volumen del tanque sea un máximo. Ya, el volumen del sólido v de x, y va a ser la suma del volumen del cilindro, que va a ser pi por 3 al cuadrado, nos queda 9, pi por 9 por altura, que es x, más el volumen del cono, cuya altura es y radio también es 3, que haría 9 pi por y sobre 3, ¿no? Porque es un cono ya. 9 pi por y sobre 3, lo cual nos origina 3 pi por y. El área superficial total es de 81 pi metros cuadrados. Entonces el área superficial, ¿cómo lo calculamos? Área de la base, pi por radio al cuadrado, más 2pi por 3i por x, viene a ser el área lateral del cilindro, más pi por 3i por g, la generatriz del cono. Ya, entonces eso lo sumamos y nos queda 81 pi. Esa viene a ser la restricción. Luego por acá, simplificando un poco más, nos queda 9 pi. Al otro lado tenemos 81 pi, entonces 81 menos 9 queda 72 pi. 6 pi x, copiamos, pi por 3 y la raíz de y cuadrado más 9, que viene a ser la generatriz del cono. Ya, entonces ahí hemos utilizado el teorema de Pitágoras. Por acá tendremos la longitud 3 metros, altura es y esta generatriz va a ser la raíz cuadrada de y cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Lo que tenemos por acá. G es igual a la raíz de y cuadrado más 9. Por acá, simplificando la letra pi y dividiendo todo entre 3, nos va a quedar 2x más raíz de y cuadrado más 9 igual a 24. Ahora formulamos el problema. Tenemos el volumen, que lo hemos calculado por acá, en términos de x y de y. Sujeto, me piden calcular máximos y mínimos, sujeto a la restricción que nos quedó por aquí. Entonces vamos a derivar para resolver el sistema, ¿no? Derivamos v con respecto a x, nos queda 9 pi. Y por acá queda lambda multiplicado por g con respecto a x. Derivada de g con respecto a x queda solamente 2.
En la segunda ecuación, derivada con respecto a y queda 3pi. Derivada con respecto a y de esto, queda 1 sobre 2 raíz de y cuadrado más 9 por 2y. Entonces, simplificando, queda y sobre la raíz de y cuadrado más 9. Y también de aquí vamos a sacar una identidad y lo reemplazamos por aquí, ¿no? De 1 despejamos lambda, quedaría 9 pi medios, y reemplazar en 2. Entonces, como lambda es 9 pi medios, reemplazo acá 9 pi medios, 3 pi está por aquí, y al otro lado y sobre y cuadrado más 9 en raíz. De aquí hemos pasado a multiplicar, hemos eliminado 3 pi, y nos queda de esta forma. Resolviendo un poco más, queda y cuadrado igual a 36 sobre 5, de donde y es igual a menos más 6 raíz de 5 sobre 5. Como y es positivo, entonces y va a ser igual a 6 raíz de 5 sobre 5. Muy bien. Muy bien, continuando por aquí, vamos a tener el mismo problema. La figura ya la tenemos ahí un poquito más grande. Y por acá, cuando el y equivale a 6 raíz de 5 sobre 5, reemplazamos en la restricción. Esto es 6 sobre raíz de 5, lo elevamos al cuadrado, queda 36 sobre 5, ¿no? Entonces nos queda esto que era y más 9. No, y cuadrado es acá, ¿no? En la restricción. Entonces x más raíz de y cuadrado más 9 igual a 24. Entonces, de aquí despejamos la x, es una ecuación en la variable x, y nos queda esta expresión, ¿no? Ya tenemos las dimensiones del tanque. Encuentre las alturas, dice, ¿no? Alturas x y y de manera que el volumen del tanque sea un máximo. Entonces ya tenemos los dos valores, tanto para x como para y. Por lo tanto, el volumen máximo se obtiene x igual a 12 menos 9 raíz de 5 sobre 10. Y y es igual a 6 raíz de 5 sobre 5. El volumen máximo se obtiene cuando x es igual a 12 menos 9 raíz de 5 sobre 10 y y igual a 6 raíz de 5 sobre 5. Muy bien, por acá tenemos la aplicación tecnológica que vamos a utilizar el software GeoGebra. Por acá tenemos el enlace y con eso llegamos a esta construcción en donde podemos observar que los vectores gradientes, tanto de f como la restricción, en algún punto se van a ser paralelos, ¿no? Van a ser paralelos. Cuando son paralelos, ahí obtenemos los puntos críticos. Después de terminada la teoría, entonces vamos a desarrollar las actividades asignadas y presentamos nuestras evidencias de aprendizaje. Preguntas de reflexión. Muy bien, por acá tenemos también las referencias bibliográficas. Le estamos agradeciendo su atención a este video explicativo y nos encontramos en una próxima oportunidad.